Es legal, así que estaremos hablando de la mediación. Desde ya le decimos que sus preguntas son importantes para nosotros. Quiere contactarse a los estudios de Café TV en la ciudad de Quito, 3970-813 y 3970-822. Por supuesto, le damos la bienvenida entonces a nuestra invitada. Se trata de Joana Ponce Albuquerque, doctora en Derecho, magíster en Ciencias de la Familia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, cuéntanos un poquito en qué implica la mediación. Es un tema del que nosotros hemos hablado en varias ocasiones, pero siempre es necesario que la gente que se encuentra en casa entienda que hay otras alternativas más rápidas quizás que las que nos propone el sistema de justicia a través de sus unidades judiciales. Por supuesto, la mediación es un medio alternativo de solución de controversias, alternativo, como bien has dicho, a la justicia tradicional. Tiene muchas ventajas, pero creo que la principal ventaja es que le devuelve el poder a las partes y no se lo da a un tercero que sería el juez. Al devolver el poder a las partes, les da la capacidad a ellas de resolver su propio problema y que no sea un tercero el que decida qué hacer para resolver esa situación, porque necesariamente cuando un tercero resuelve va a tener que darle la razón a uno de los dos. En cambio que en la mediación podrían ambos tener su parte de razón y ambos salir ganando mediante un acuerdo. Hay que tener claro que cuando uno va a mediar también tiene, por lo tanto, que quizás ceder en algo. Sí, hay que hacer ciertas concesiones, pero esas concesiones no implican perder, sino básicamente ayudar a tu oponente para que juntos puedan ganar algo, ¿no? Son concesiones que le hacemos, un poco de ayuda a tu oponente para que él también pueda fortalecerse y ambos lograr un acuerdo que sea beneficioso. Entonces sí, nos hacemos concesiones mutuas, pero en ningún caso se miran como una pérdida, sino como una ganancia, porque finalmente logramos solucionar el problema y yo creo que eso ya es muchísimo en un conflicto, ¿no? En una sesión se puede resolver un problema. Dura 1 hora, 2 horas, si después de las 2 horas vemos que no hay la resolución del conflicto, ¿qué sigue después de eso? Sí, básicamente en 1 hora creo que es el tiempo suficiente. Si es que tenemos el objetivo, si estamos de acuerdo en qué queremos solucionar, podemos avanzarlo en 1 hora. Pero muchas veces las partes se pierden en el conflicto y no saben qué es lo que quieren lograr, ¿no? Si quieren lograr, por ejemplo, un acuerdo en una pensión de alimentos, un acuerdo en visitas o en la forma de comunicarse, etcétera. Entonces, cuando mezclas todo, los alimentos con el derecho a visitas, con el tiempo compartido, es muy difícil que puedas avanzar hacia un acuerdo. Nosotros decimos que a veces el problema es muy grande y cuando es muy grande preferimos partirlo, ¿no? Hacerlo como pedacitos e ir poco a poco solucionando. Primero el tema de visitas, luego el tema de comunicación, luego el tema de alimentos por separado. Y en cada sesión nos tratamos un objetivo. Eso nos ayuda a poder encontrar soluciones eficaces. ¿Se necesita un abogado? No necesariamente, de hecho, pues a veces los abogados, algunos, no todos, tienen todavía esta formación un poco litigante, es decir, que no se enfocan en la solución al problema, sino que buscan más problemas. Sí, en este tema de ganar y ganar y ganar. Sí, no entienden que el problema se puede solucionar de otra manera. Para ellos están encasillados mucho en que debe ser coactivo, que debe ser por la fuerza, que debe ganar y el otro perder. Por eso es que desde la fundación a la que yo represento también promovemos la formación en mediación, no solo para abogados, sino para todos los profesionales, porque creemos que es importante que todos estén empoderados en estas técnicas y que puedan ser mediadores en distintos aspectos y ámbitos de su vida. El comunicador, por supuesto, puede ser un gran mediador que puede ayudar a la comunidad y a su entorno a poder solucionar problemas. 3970-813 y 3970-822. Recuerden que las líneas están habilitadas para sus preguntas e inquietudes. ¿Qué tipo de materias son las que podemos resolver en una mediación y cuáles de las más comunes que les han pedido a ustedes que no se pueden hacer ahí? Bueno, básicamente nosotros podemos mediar todo lo que está en disposición de las partes, todo lo que me pertenece a mí y de lo cual yo puedo disponer. Es decir, que debe ser algo que sea mío, no puedo ir a mediar un derecho de otra persona. Y tengo ciertas limitaciones, por ejemplo, los delitos penales no se pueden mediar porque evidentemente son bienes jurídicamente protegidos, es decir, que ya interviene el Estado. Aunque hay ciertos delitos que sí nos permite mediar, por ejemplo, los asuntos de tránsito
tránsito que no impliquen o que no tengan como resultado la muerte de una persona. Tú sí puedes ir a mediar esto, ¿no? Si puedes llegar a un acuerdo con la persona a la que le causaste daño probablemente y reconocer un poco tu responsabilidad dentro de esa situación. Tenemos muchos conflictos ahora para hacer un divorcio, por ejemplo. Antes no se podía. Si tenías hijos, tenías que ir necesariamente al juzgado. Ahora, pues, la reforma al COGEP de junio, pues, te establece que puedes ir a un centro de mediación, llegar a un acuerdo sobre los alimentos, las visitas, las tenencias de tus hijos y luego ir y divorciarte ante el notario. No tienes que hacer todo un procedimiento judicial voluntario que antes tenías que hacerlo. Esa es una de las ventajas que tenemos ahora en los centros de mediación. Digo ventajas porque nosotros damos la posibilidad en este acuerdo de que probablemente puede haber incluso una reconciliación de la pareja, ¿no? Puedes empezar a hablar, puedes bajo cierto contexto, más cuidado, más tranquilo, hablar con tu pareja y de pronto muchas se reconcilian, ¿no? Otras pues han tomado la decisión de separarse, pero replantean su proyecto de vida en el sentido que pueden ser buenos padres. Ya no son la mejor pareja, pero se vuelven los mejores padres que pueden ser para sus hijos. Y eso es una gran ventaja. Tenemos una llamada en este momento. Se trata de Luisa Abad, quien quiere comunicarse con nosotros, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Luisa. ¿Cómo estamos? Buenos días. Tenga la bondad de nosotros conversar con una cuestión para los alimentos a mi niña. No sé si le puedo Sí, parece bien. que es una situación de alimentos que ella necesita una fijación de pensión de alimentos. Okay. Esto lo puedes hacer evidentemente en mediación. La ley te establece que en mediación tiene ciertos parámetros que es una tabla, es decir, nadie puede pasar una pensión por debajo de la tabla cuando tienes un trabajo fijo, ¿no? Cuando hay un rol de pagos. Pero si no tienes un trabajo fijo, si tu trabajo es independiente, como que no está muy claro cuándo son tus ingresos. Pero con base en la comunicación se puede establecer las necesidades de su hija, por ejemplo, y llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, cuánto gasta en el colegio, cuánto gasta de pronto en la alimentación, cómo era el estilo de vida antes de la separación. La idea es que el niño no se vea perjudicado en su calidad de vida cuando la pareja estaban viviendo juntos, porque el divorcio trae esto, ¿no? El divorcio no es que sea la solución a todos los problemas. De hecho, trae muchas desventajas y una de ellas es la situación económica, porque antes tenías 2 sueldos. Ahora, cuando la pareja se separa, pues hay un solo ingreso, ¿no? Y entonces hay una descompensación, tanto para el hombre, que tiene que pasar una parte de sus ingresos a su hijo, y también de la mujer que recibía antes la ayuda de su esposo. Entonces, la idea es que ambos cooperen para que la situación y la calidad de vida de su hijo o de su hija no se vea perjudicada por una separación y tratar de que siga asistiendo al mismo colegio, siga alimentándose de la misma manera y juntos cooperar para ello. Doctora Ponce, ¿cuál es el peso de la sentencia que se emite en una mediación? Después de eso, ¿tenemos que ir a validarla en la unidad judicial o cuál es el procedimiento a seguir? Mira, esta es una de las grandes ventajas que tiene la mediación aquí en Ecuador. Muy distinto sucede en España, por ejemplo, donde sí se tiene que hacer un proceso de validación y homologación de las actas de mediación. Aquí, por sí, el acuerdo por mediación tiene el efecto de sentencia ejecutoria de cosa juzgada. Es decir, que equivale a una sentencia de última instancia. Lo único que cabe en caso de incumplimiento es que tú vayas a la vía de la ejecución. Es decir, que le digas al juez, como no se ha cumplido nuestra sentencia, entre comillas, que la hemos construido nosotros, vamos a ejecutarla por la vía del apremio. Esto implica embargo de bienes, remate de bienes, etcétera. Ya viene la coacción para que se cumpla esa sentencia. La situación es un poco distinta en cuanto a alimentos, visitas y tenencia. Hay una excepción y no puede tener este mismo efecto de sentencia en última instancia. ¿Por qué? Porque la realidad de las familias es cambiante. Claro. Hoy puedo tener un trabajo y mañana otro, y la situación de la familia va cambiando y por eso siempre se puede revisar. Sería como la única excepción en materia de niñez y adolescencia en donde no hay este efecto de cosa juzgada, ¿no? Es importante que la gente vaya entendiendo esto. ¿Cuánto puede llegar a durar si hay que renovar más bien este tipo de juzgamiento?
en este caso. Sí, el acuerdo que tú llegas, digamos que tenías un buen trabajo o vivías en la ciudad y de pronto te toca viajar a otro lugar y cambiar de trabajo y cambia un poco tu relación de visitas, tu forma de comunicarte, tus ingresos. Entonces tú puedes revisar y hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Un nuevo acuerdo que se adapte a las necesidades de tu hijo o de tu hija y poderlo revisar cuando tú quieras, cuando cambien las circunstancias, y esta es una ventaja que tiene la mediación, que lo puedes hacer ante un juzgado también, pero es mucho más que fácil. ambas partes quieran mediar, pero ¿verdad? No Es se puede obligar a mediar a nadie. Sí, es indispensable. Realmente nosotros como mediadores sentimos muchísimo cuando una de las partes se niega siquiera a informarse del proceso. Es decir, no abre la posibilidad de que hay otro camino. Ahí sí que no podemos ayudar mucho porque el primer requisito para hacer esto es que tengan la voluntad de llegar a un acuerdo y de dialogar. Si no hay esto, pues evidentemente solo queda el camino judicial y como sabemos, no es el más idóneo para este tipo de conflictos, especialmente de familia, que son conflictos espirituales y que tienen lazos afectivos y emocionales muy fuertes y para toda la vida. Sobre todo por el tiempo que hay que esperar, tomando en cuenta la carga procesal que tienen las unidades judiciales a nivel nacional. Tenemos una consulta que llega desde Guayaquil. Saludamos también a María, que tiene una pregunta para nuestra especialista. Muy buenos días. Buenos días. Voy a hacer una sobre las personas que tienen unión de ¿cómo se hace? Voy a hacer un día. Se corta. Está como cortado. ¿Nos puede repetir, muchísimo, por favor, María, la pregunta? La pareja que hizo unión de ya. Durante tiempo se adquirió unos inmuebles. Ya. Entonces, no tiene participación la persona o la... Sí, María, está un poquito cortada la comunicación, sí, pero en términos generales, ¿no? Sí, los bienes que se generan en la unión de hecho. Exacto, una pareja que ha hecho cierto patrimonio en una unión de hecho que no ha sido reconocida legalmente, ¿no? Entonces, como que no está claro desde cuándo comenzó la sociedad de bienes. Y esto, pues, evidentemente lo puedes hacer por mediación, ¿no? Las situaciones no siempre son muy claras. Por ejemplo, el típico ejemplo de que el terreno era de ella de soltera y que de pronto se construyó allí un inmueble y que no sabes qué parte pertenece a la sociedad y qué parte hay que restituir a cada uno. Pues esta historia podemos aclararla en mediación, es decir, hacer compensaciones, cruzar ciertas cantidades de dinero en efectivo, sacar ciertos bienes de esta sociedad, ingresar otros, de manera que todos queden de acuerdo y que este acuerdo sea justo, ¿no? Que sea lo más apegado a la realidad posible. Esto se puede esclarecer muchísimo en mediación, lo cual se vuelve muy difícil en un juzgado, por ejemplo, porque únicamente te miden tu capacidad de probar. Si no puedes probarlo, pues no existe. En cambio, en mediación sí existe el reconocimiento y las concesiones que cada uno se puede hacer a fin de encontrar el acuerdo más justo. Reconozca, pero eso sí, con quién quiere mediar, porque hay veces que la otra persona puede decir vamos a mediar, pero sabemos y ya podríamos conocerle más o menos y saber si es que esa persona va a abusar de la mediación, a pesar de que para eso hay un profesional, para que no haya abusos de parte de alguna de las partes. Eso que dices es muy importante. Yo creo que la vida se trata de resolver problemas. Tenemos problemas todo el tiempo. De hecho, en eso coinciden la mayoría de filósofos, de que la vida es nuestra capacidad de poder resolver problemas. Y dentro de este resolver problemas, tenemos unos que los podemos resolver dialogando y otros que hay que pelear. Pero escoge muy bien tus batallas, si vale la pena o no vale la pena pelear. Claro que sí. Joana Ponce Albuquerque, muchísimas gracias, doctora en Derecho, magíster en Ciencias de la Familia. Habíamos dicho que la mediación se puede hacer a través de los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, pero en este caso, por favor, para la gente que nos está viendo, ¿a cuál representa usted? Bueno, nosotros somos el Centro de Mediación número 66, mediadores, hacemos mediación y formación en mediación y justo estamos abriendo un curso, empezamos este viernes, nuestra 6ª edición de formación de mediadores para todos los profesionales que quieran incursionar en este campo, están cordialmente invitados. Qué chévere, muchísimas gracias por haber venido y haber sido además tan clarita en todas las ideas. Nosotros, momento de hacer una pequeñita pausa, pero al regresar más temas de su interés, estaremos haciendo enlace también con nuestra compañera Giselita Poveda, que nos va a hablar del café de especialidad. ¿Qué vamos a preparar hoy? Atención, prepare su lápiz y su hojita para anotar los ingredientes para preparar. Vamos a hacer unos macarroni, pero no son esos macarroni que usted puede estar pensando de pasta y esto. No, estos son dulces, estos son unas
especie de postres, galletitas muy, muy ricas, la verdad que sí. Con Gypsy Kings, nos vamos entonces a la pausa. Nos vamos a la pausa. Vamos. Gitano. Amor de compra y venta, amor de